Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de Educatico YouTube. Esta es la cuarta sesión del curso de Lenguaje, Cultura y Poder para el semestre 2022-1 y alumnos de Ciencias de la Comunicación para el Sistema de Universidad Abierta. En este momento pues contamos con 22 participantes y bueno, les doy la más cordial bienvenida. Si alguno de los presentes tiene inconveniente de ceder su imagen para la grabación de esta sesión, puede apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la misma. Bueno, pues ya tomando en cuenta, pues bueno, algunos bases que hemos estado revisando en las sesiones anteriores, pues simplemente pues vamos a continuar con los temas que acontecen como a las primeras unidades, que sería la parte de la introducción a la lingüística y la semiótica. Entonces, en este momento, pues bueno, voy a compartir eh, pantalla y pues bueno, un momentito. Un momentito, ya está saliendo. Eh, Está un poquito lento el internet. Todavía no se ve, ¿verdad? Ya, parece que ya. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver la parte básica de lo que sería una breve introducción a lo que sería la semiótica y la lingüística. Obviamente ahí estuvieron los textos de Serrano y complementariamente los de Cristeva. Pero pues bueno, vamos a ir dimensionando aquí algunas particularidades. Será importante en los objetivos de esta sesión reconocer los elementos característicos de los estudios semióticos e identificar las posibilidades del estudio del lenguaje desde lo semiótico. Vamos a ver que hay una convergencia entre ambos temas y bueno, obviamente también les comento, si ustedes quieren participar durante la sesión, está abierto, nos levantan la mano y pues bueno, les doy la palabra, obviamente que sean convenientes, ¿no?, las participaciones respecto de lo que vamos revisando. Hablar de lenguaje pues ya presupone posibles posturas sobre su aplicación. Obviamente habíamos revisado desde las bases teóricas del lenguaje que existen puristas que señalan su pertinencia solamente a la expresión verbal, o sea, si solamente pudiera llamársele lenguaje a la parte verbal con la que nos comunicamos, o sea, la parte arbitraria de los elementos significantes y de significado, ¿no?, articulados. Y bueno, algunos otros, ¿no?, que es una postura más abierta, toman como punto de partida este fenómeno verbal para entender que existe una gramática, una dimensión sintáctica como elementos de forma y comprender otros fenómenos comunicativos humanos que también tienen forma y substancia, ¿no?, y alguna función determinada, o incluso elementos no humanos, como por ejemplo el lenguaje de las abejas, ¿no?, como estas investigaciones que realizaba Carl von Frisch sobre si existen particularidades en la forma de comunicación de los insectos, ¿no? El reto finalmente es comprender la dimensión del lenguaje en general, ¿no? Pues bueno, vemos que hay veces que hay muchas intenciones que, bueno, a veces nos vamos abocando hasta el lenguaje visual, ¿no?
pero se comprende muchas veces, por ejemplo, desde la base, ¿no? Desde el lenguaje verbal, pero en general hay otro tipo de lenguajes que utiliza el ser humano, como en la parte gestual, ¿no? La parte paralingüística, etcétera, ¿no? Aquí parto con una reflexión que es diferenciar lo que es la comunicación de la significación. En la comunicación, por lo regular, nosotros vemos y observamos que existe una intención de alguien o un ente pensante que tiene una intención por comunicar algo, ¿no? Entonces, significar y comunicar son dos procesos diferentes. Si bien algunos pensadores señalan que todo comunica, la comunicación depende de la intención de un ente pensante. ¿Qué quiere decir esto, no? Si, por ejemplo, veo un árbol, me significa su carácter de naturaleza, vida, verdosidad, pero el árbol no intenta comunicarme su existencia, solamente está allí. Por otro lado, si encuentro un anuncio en una pared, hay una intención determinada para comprender un mensaje intencionado a partir de una fuente. O sea, existe una empresa, un diseñador, una campaña de marketing, etcétera. Eh, si nos pusiéramos muy reflexivos y filosóficos teológicamente, podríamos definir que en algún momento un árbol, si lo estoy viendo, podría ser la expresión de un Dios todopoderoso que está revelando ante mí como un signo, ¿no? Pero, pues bueno, esa sería una visión netamente patrística, ¿no? Desde una visión medieval, ¿no? Actualmente podemos dimensionar que, pues, si hacemos el acto de significación de cualquier elemento, ¿no? Podemos diferenciar esta posible viabilidad entre la comunicación y en la significación. O sea, podemos significar algo o podemos estar dentro de un juego de comunicación cuando sí una persona me está diciendo, oye, hola, aquí estoy. Entonces significo esas palabras y no solamente las significo, sino que me están comunicando algo, ¿no? Eh, bueno, ok, entonces, bueno, vamos a continuar con esta parte, ¿no? En esta dimensión, podemos vislumbrar, ¿no?, que la semiótica ha estudiado en mayor medida los procesos de significación, dado que muchas veces encontramos signos naturales o culturales. O sea, en este sentido, podemos encontrarnos que a lo mejor hay señales que, por ejemplo, podrían ser las de un humo que está revelando posible fuego y que de alguna manera pues lo significamos por la experiencia, ¿no? Eso sería un signo natural, pero en cambio si a través de ese humo una persona me está haciendo por bolas de humo, ¿no? Una señal de clave Morse, ¿no? Pues entonces sí hay una dimensión ya cultural, ¿no? Intencionada, ¿no? O sea, existen, por ejemplo, signos arbitrarios y signos naturales en este sentido, ¿no? Arbitrarios por señalar lo cultural. En el caso de los segundos, ya sea desde el estructuralismo o la pragmática, son dos grandes escuelas de la semiótica contemporánea, ¿no?, moderna y contemporánea, ¿no? Una es europea y la otra es norteamericana, pues muchas veces están dentro de una óptica intencionada en el proceso de comunicación. En algunos casos, el pragmatismo a veces simplemente estudia más la significación desde el pensamiento y el estructuralismo más desde una óptica del análisis del discurso. En esta dimensión se halla la existencia de discursos o funciones del mensaje. Aquí entramos, ¿no?, con el texto de Serrano. Sebastián Serrano señala que el espacio del lenguaje es un subespacio de la comunicación de manera distinguida, ¿no? O sea, se encuentra desde una perspectiva particular del lenguaje, debido a que, pues, la comunicación, como bien señalaba anteriormente, si no nos queremos ver muy puristas,
pues toda comunicación opera bajo una forma, bajo una substancia del mensaje y una función del mensaje, y por esa condición de forma y substancia estaríamos entrando a lo que es una condición del lenguaje, ¿no? En breves palabras, ¿no? Si lo traducimos al estudioso sabio ginebrino Saussure, nos estaría hablando de que existe un sistema de signos y un uso particular del mismo. Entonces, es en ese sentido que es un espacio muy particular. El lenguaje es visto desde la transdisciplinariedad, o sea, hay muchas ciencias que se han acercado a tratar de eh, hablar sobre el lenguaje, estudiarlo, utilizar el lenguaje para comprender otros fenómenos, etcétera, ¿no? Aquí existen perspectivas lingüísticas, ¿no? Propiamente hablando desde una dimensión moderna, desde el uso cotidiano del lenguaje verbal y que se va dimensionando a otras dimensiones de la psicología social o que son concomitantes con otras disciplinas psicocognitivas, ¿no? En otros casos podríamos señalar la conexión con la antigua ciencia de la lógica desde los griegos y que en general, pues bueno, podemos decir que existen incluso otras ciencias novedosas, ¿no? Por ejemplo, la informática, que para todos aquellos que en algún momento se hayan metido al mundo de la programación, se darán cuenta que la mayor parte de los programas que se compilan, se realizan y se distribuyen, pues realmente su base es manejar un lenguaje. Si uno maneja mal una sintaxis, algo se crashea en el programa, existe un bug, existe un detalle en particular, ¿no? Que no va a funcionar. Eh, para cerrar, ¿no? Si bien la semiótica implica términos y categorías como conocimiento, verdad, norma, regla, problema, hechos, etcétera, el lenguaje se vincula muchas veces con elementos sociales por nuestra práctica. O sea, nosotros vemos a imagen y semejanza el concepto del lenguaje de manera abstracta a través de nuestra experiencia inductiva. Del mismo modo que su interés se da por la comunicación y el desarrollo tecnológico del siglo XX. Aquí hay que señalar algo interesante. Anteriormente, y esto lo verán en las clases de teorías de la comunicación, pues bueno, siempre ha existido el fenómeno comunicativo y bueno, eh, en algún momento de la historia, ¿no? Puede ser desde los griegos, eh, si bien no hablaban como en materia disciplinaria como del estudio de la comunicación, pues sí existía el interés, por ejemplo, de estudiar la retórica, cómo, por ejemplo, se comunicaban verbalmente las personas y cómo el pensamiento se modificaba en el sentido que organizáramos las palabras, ¿no? La oratoria, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, pues podríamos decir que era un fenómeno comunicativo, pero no propiamente desde una disciplina particular como ahora tenemos una carrera de ciencias de la comunicación o comunicación humana, sino que esto es particularmente trascendente hasta el siglo XX. O sea, hasta el siglo XX nadie había reparado como que en formalizar lo que sería una carrera de la comunicación. Les digo que esto lo verán más en teorías de la comunicación, pero los norteamericanos, el Mass Media Research, pues obviamente surge en Norteamérica, los primeros estudios de comunicación, pero bueno, en un siglo antes, ¿no? Ya comenzaban a darse los estudios de la lingüística con Ferdinand de Saussure o la lógica pragmática de Peirce. En ese sentido, pues bueno, toma relevancia que el auge del siglo XX en las telecomunicaciones comienza a compilar todo ese tipo de conocimiento que viene desde memorias antiquísimas, ¿no? Y es particularmente interesante incluso para ustedes que en estas revoluciones informáticas, pues bueno, se pone de lleno a hablar siempre de la comunicación. Pero pues bueno, eso fue en gran parte el desarrollo del siglo XX.
Y en ese sentido, pues converge a nuestro interés, ¿no? De poder estudiar una carrera de comunicación. Y obviamente hay otras áreas, ¿no? Como les he comentado, ¿no? La parte de comunicación médica, ¿no? En la carrera de comunicación humana, que hablan de terapias del lenguaje, o áreas, subáreas muy específicas de otras disciplinas que sí se meten, ¿no? de lleno a la comunicación, como bueno, las telecomunicaciones, ¿no? En ingeniería, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían los dominios de la semiótica, ¿no? Por un lado, algo que espero que a ustedes no les suceda, que se llegan muchas veces a aburrir con algunos de los cursos de semiótica o de lenguaje, ¿no? Teorías del discurso, etcétera, que son concomitantes con el área semiótica, es que son prevalentemente teóricos. ¿Qué quiere decir teórico en este ámbito? Que simplemente estamos definiendo términos para posteriormente llegar a hacer un análisis descriptivo o pragmático, ¿no? Entonces, la semiótica teórica pues trata de definir términos como por ejemplo signo o sistema, ¿no? Cómo se organizan los signos alrededor de una estructura de lenguaje y también cómo se genera una epistemología de una disciplina determinada, no solamente comunicacional, cualquier disciplina, díganme ustedes, si existe alguna disciplina que no utilice los signos, ¿no? O sea, todas las ciencias en algún momento, pues toda su base de datos trabajan con signos, con elementos de significación, la física, la química, la biología, la medicina propiamente, que en algún momento existía el área de semiología médica, bueno, todavía existe esa materia para los que cursan la carrera de medicina, aunque no propiamente están definiendo conceptos teóricos, ¿no? Como síntoma, etcétera, ¿no? Sino que ya desarrollan más bien una semiótica descriptiva, ¿no? Por otro lado, bueno, ya llegamos a este punto, ¿no? Donde es la segunda forma de ver la semiótica, que sería la semiótica descriptiva, que se enfoca a problematizar la comunicación y otros objetos de estudio, generar taxonomías, describir actos paralingüísticos y lingüísticos, ¿no? Me llama la atención este extracto que señala Sebastián Serrano en la página 16, ¿no? En donde comienza a hacer una descripción de un flirteo, ¿no? Dice, así, por ejemplo, imaginemos una situación de intimidad y veamos los pasos del camino de la intimidad sexual, el viaje del sexo. Si queremos, podemos examinar las siguientes etapas. Punto 1. Inicio, se comienza mirando cada uno el cuerpo del otro, como una chispa, miradas al cuerpo y este pasa al primer plano, se erige en protagonista de la situación. Punto 2. Algunos movimientos de la cabeza que puedan venir mezclados con alguna palabra. 3. Contacto ocular profundo. 4. Se puede dar alguna palabra más a una distancia muy próxima. 5. Es probable que la mano coja la mano. La distancia tiende a 0. El contacto corporal se inicia. 6. El brazo de uno a la espalda del otro. 7. El brazo pasa a la cintura y hace poco de presión. Aprieta de aquí a 8, es decir, el beso, el contacto boca a boca, tercera fase fundamental de este viaje. El viaje es cada vez más apasionante y el cuerpo se hace cada vez más una totalidad. El cuerpo es el espacio, el universo, la vida, el agua, el sol, todas las partes del cuerpo participan, por eso es un sistema. Y 9, pone la mano en la cabeza, 10 en la nuca, 11 la deja vagar por el cuerpo, 12 llega al pecho y se queda, ¿no? Bueno, en general este extracto, en general, está haciendo una descripción de un acto de cortejo. Y en esa parte, ¿no? Llama la atención, ¿no? Que está enunciando cómo es el proceso serrano, ¿no? Está hablando de cómo se fundamenta ese proceso. Nosotros podemos describir muchos procesos en la vida cotidiana, ¿no? El proceso, por ejemplo, de comprar algo, el proceso de conocer a una amistad nueva, el proceso de estudiar, por ejemplo. Y ese fenómeno propiamente estaríamos diciendo que es describir cómo funcionan los signos en particular
dentro de un determinado sistema. En algunos casos más específicos, ¿no?, como el que citaba anteriormente de Carl von Frisch, del lenguaje de las abejas, también hace una descripción particular sobre cómo se están moviendo los insectos de un lado a lado, cómo llevan el mensaje, ¿no?, a las compañeras para que puedan intervenir, no sé, a un campo de flores o luego al panal, etcétera, ¿no? Y bueno, llegamos como a la parte de la semiótica aplicada, ¿no?, que esta es un poco la más compleja y que pues a veces no siempre aquí sí se llega a la parte de la carrera porque, bueno, o sea, no en términos de una materia como tal, ¿no?, sino porque, bueno, propiamente nuestro ejercicio profesional es semiótico en términos del ejercicio de la aplicación de conocimientos, etcétera, ¿no? A lo que voy es que en la parte anterior, pues siempre se describe un objeto de estudio, ¿no? Y en la parte aplicada, pues se llega a la parte analítica, ¿no? Pero en la parte analítica de cualquier estudio, ¿no? En ese sentido, eh, pues bueno, o sea, cuando nosotros ejercemos la profesión, pues vaciamos todo nuestro bagaje de conocimientos hacia un caso particular. Y entonces lo que pasa lo mismo es con la semiótica aplicada, ¿no? Aquí se habla de elementos de transdisciplina, ¿no? Porque nosotros, en la lingüística lo más común es obviamente cuando pues intervienes con un sujeto pues por ejemplo en una terapia del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Tratas de reconducirlo hacia una perspectiva particular de la sistematización de signos, o en la comunicación, pues por ejemplo generamos una campaña, ¿no? Generamos elementos que ya sabemos cómo funcionan los discursos publicitarios y nosotros podemos generar nuevos discursos publicitarios, ¿no? En ese sentido, cualquier disciplina genera lo mismo, ¿no? O sea, la semiótica es en sí misma una visión transdisciplinaria, ¿no? Hay quien dice por ahí, Charles Morris, que es el organón de las ciencias y una ciencia más. Peirce dice que pues, es una metaciencia, ¿no? O sea, porque, pues bueno, siendo a veces la semiótica a veces tratada como sinónimo de lógica, pues no hay ciencia que no use la lógica, ¿no? Entonces, aquí se maneja mucho la parte transdisciplinaria cuando nosotros generamos nuevos conocimientos en la ciencia, ¿no? La biología, la psicología, las ciencias en general, o generamos temas aplicados, en nuestro caso, ¿no?, cuando hablamos de la semiótica del cine, del arte, en el área sistemática, ¿no?, que sería la botánica, o la semiótica comparada, ¿no? Y pues bueno, aquí hace un énfasis, ¿no?, que habla de una evolución muy general de la semiótica, una protosemiótica que la ubicaría, pues bueno, en los estudios griegos, ¿no?, de la lógica, la retórica, incluso, pues bueno, la medicina de Hipócrates, ¿no? Por ejemplo, pues se hablaba de los cuatro humores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que, pues bueno, a lo largo de la historia, pues bueno, hay muchas contribuciones de la semiótica en general, están los estoicos, bueno, Quintiliano y Cicerón, pues bueno, están más dentro de la visión de la retórica. Agustín de Hipona, pues bueno, trabaja la retórica, pero también hace reflexión de los signos. Tomás de Aquino ya en la parte escolástica, otros escolásticos como Guillermo de Ockham, Duns Scoto, ¿no? Y así en general llegamos a la parte moderna después con Leibniz, ¿no? Algunos otros como John Locke, y de ahí, pues bueno, ya entonces entramos de lleno a la parte moderna contemporánea, ¿no?, con Peirce y Saussure. Ahí se definen pues dos tipos de escuelas, ¿no? La escuela pragmática, que ubica la significación desde el pensamiento y la mente, ¿no? Esa es desde la línea de Peirce, y que de alguna manera fundamenta la escuela norteamericana y la filosofía norteamericana, que se le llama pragmática. Ahí está muy de lleno pues las contribuciones de William James y posteriormente pues bueno, una visión psicologista conductual, que no es necesariamente la opinión que tenía Peirce, porque bueno, Peirce era como antipsicologista desde una postura lógica,
pero que posteriormente esta visión psicologista conductual pues daría pie a lo que es el interaccionismo simbólico, una escuela que ustedes revisarán con más detalle en Teorías de la Comunicación 1, ¿no? Y la escuela estructural, que es quizá como el, no digamos, quisiera decirle que es como el fetiche de la semiótica, ¿no? Porque es como donde a veces se cierra o se delimita mucho una visión de la semiótica por su parte aplicada, que es ubicar la significación desde el análisis del discurso. Y esto quiere decir que, bueno, si analizamos el discurso, tenemos materialmente tangible lo que sería un discurso escrito. O sea, podemos cuantificar ese escrito y deconstruirlo, ver cuáles son los elementos que lo construyen, etcétera, ¿no? Se verían muchas contribuciones, en particular las de Louis James, del Círculo de Copenhague, Roland Barthes, otros estudios como Greimas con el análisis del relato, y elementos que ustedes verán en teorías de la significación, y que bueno, habrán algunos híbridos que más, por ejemplo, más conocido Humberto Eco por su visión pragmatista, pues bueno, tiene una base que a veces recupera elementos estructurales, pero con interpretaciones persianas en su particular punto de vista, ¿no? Pero en general, pues bueno, así se va construyendo como que las visiones de la semiótica. Digo, hay algunos otros híbridos como por ejemplo Paul Ricoeur, que bueno, recupera el estructuralismo pero mezcla la hermenéutica, o Jacques Derrida, que utiliza el estructuralismo pero desde una postura fenomenológica, ¿no? Que bueno, son personajes muy sui generis, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pierre Bourdieu, que de algún modo retoma la escuela estructural desde un punto de vista sociológico hasta, pues por no decir marxista, ¿no? Pero, o incluso, Foucault es más fenomenólogo y hay como dos textos que retoman la parte estructural, ¿no? Por ahí. Eh, bueno, en 1906, pues bueno, surge esta visión del curso de lingüística general de Saussure. Y bueno, él hace reflexiones concomitantes al lenguaje y la lengua, ¿no? El lenguaje lo determina como una cuestión multiforme y heteróclita. Y a su vez se enfoca a definir lo que es la lengua en sí misma, ¿no? La lengua lo ve como un hecho social entre los actos del hombre. Y al principio, bueno, de su texto señala que es un acto social, pero más tarde al clarificar que la lengua es clasificable dentro de los hechos humanos, no es así, ¿no? Como tal, o sea, más bien la lengua lo comienza a determinar como en un sistema abstracto, como un sistema, ¿no? Y aunque parte, bueno, del hecho social como eh, que está pegado a la actividad humana, pero luego va a determinar que el acto social es el habla, ¿no? Entonces hay como una especie de contradicción. Bueno, hay que tomar en cuenta que el texto de Saussure son apuntes de sus alumnos, ¿no? Y pues bueno, en algún momento, pues bueno, podría haber algún sesgo por ahí, ¿no? Pero en realidad lo que queda aquí claro es que existe una parte social y otra es individual psicofísica, ¿no? Por lo psicofísico quiere decir que cuando nosotros nos comunicamos verbalmente es que utilizamos el sonido fonador, ¿no? De una persona que está hablando, pero también tenemos la recepción auditiva, ¿no? La estamos escuchando, ahorita me están escuchando ustedes verbalmente, ¿no? Y están procesando todo lo que yo digo, esperando, ¿no? Que estén tomando pues atención, etcétera. Eh, lo están procesando psíquicamente, ¿no? Por la parte mental, psicológicamente, ¿no? Hacen una relación entre significado y significante, entre un concepto y la imagen acústica que ustedes reciben. Y entonces, ustedes en algún momento, cuando ustedes aprendieron a hablar en sus primeros años de vida, pues lo hicieron desde la escucha de los mayores. Entonces ustedes aprendieron repitiendo lo que los mayores decían. A veces en una estructura muy similar a lo que decían, pero en algún momento comenzaron a clarificar, esto
esta palabra, si yo la uno con otra, me puede dar un significado posible, o con un verbo lo puedo unir y puedo pedir algo en específico, ¿no? Eso ya es como una lógica específica de cómo combinamos los elementos significantes para crear un mensaje determinado, ¿no? Y bueno, aquí está el esquemita, ¿no? Precisamente que estaba señalando, ¿no? Lo de la audición y la fonación. Estamos conectados, ¿no? En la relación verbal y escucha, ¿no? Y al final, pues bueno, saca este modelo, ¿no? Que la lengua es 1 más 1 igual a un modelo colectivo en general, es como un número entero, ¿no? Y el habla es como los números naturales, ¿no? Del 1 al infinito, ¿no? O sea, nunca van a acabar las visiones particulares en donde cada uno piensa diferente, ¿no? Al organizar sus vocablos, ¿no? De aquí viene pues muy de lleno, ¿no? A comenzar a vislumbrar que la lengua es el sistema y el habla pues la manera particular de cada persona, ¿no? Y entra de lleno, ahora que está de moda, ¿no? Esta inclusión, ¿no? A través del lenguaje, ¿no? El fenómeno del lenguaje inclusive, en donde, pues bueno, la única institución que puede normar este asunto, en donde si se debe hablar o no con el lenguaje inclusive, es la institución del habla, ¿no? De la institución de la lengua, ¿no? O sea, ninguna institución política, ninguna institución educativa debe obligar, ¿no? A usar este lenguaje, sino que son los propios hablantes, ¿no? En este sentido, no es que yo esté en contra o a favor, simplemente es vislumbrar que este será un proceso social. En ese sentido es particularmente interesante que cuando la mayoría estadística comience a utilizar este lenguaje, pues ahí podremos hablar de que es correcto hablar, ¿no? En ese sentido, lo que hace, por ejemplo, la RAE, ¿no? Pues es que hace dimensiones estadísticas de cómo se usa una palabra, ¿no? Cuando la mayoría comienza a utilizar este lenguaje, ¿no? Pues obviamente va incluyendo palabras nuevas, etcétera, ¿no? Este es el proceso, ¿no? No se trata de decir que esté mal o bien, ¿no? Simplemente que hay que esperar, ¿no? A que el proceso histórico, pues obviamente le dé la razón a los hablantes, ¿no? En ese sentido, estos hablantes pues, van a formar en el modelo colectivo a la lengua, ¿no? Y bueno, pues al final esto es importante en vislumbrar lo que es el concepto y la imagen acústica. Otra particularidad de Saussure es la dimensión que el lenguaje tiene una particularidad arbitraria en el sentido de que es una convención social. Si por ejemplo una persona llega del extranjero y por alguna razón, ¿no? Aparece aquí, comienza a comunicarse en su idioma natal y no entiende a nadie, pues obviamente está excluido socialmente. Eso significa que si no hablas el idioma tienes que aprender a hablarlo, ¿no? Esa es una condición arbitraria del signo, ¿no? Y otro aspecto es la linealidad, ¿no? La linealidad pues tiene que ver con que no podemos pensar en dos palabras al mismo tiempo. En nuestra mente solamente hay espacio para una palabra en un momento determinado y no podemos pues pensar en dos cosas al mismo tiempo. Bueno, hay algunos pensamientos que pueden ser concomitantes cuando vemos un cartel de manera visual, pero de alguna manera los sintetizamos en lo que sería un símbolo nuevo, ¿no? Por decir símbolo, a lo que sería en Saussure el signo lingüístico. Determinamos la composición total de un cartel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y le das un concepto. Eso ya lo estudiará posteriormente en la denotación y la connotación Roland Barthes. No se preocupen todavía, lo van a ver todavía en teorías de la significación, pero es una base, ¿no? Aquí es otra particularidad de Saussure, es que en su estudio divide al tiempo y al espacio en dos ejes, ¿no? En el eje de las simultaneidades, ¿no? Aquí en A y B, y el eje de las sucesiones en C y D, ¿no?
El eje de las simultaneidades es un tiempo determinado, fijo, como pensar 1999, así hablaban ciertas personas, ¿no? En determinado contexto, ¿no? Y lo cierras, ¿no? Y el eje de sucesiones sería como decir en el 99, en el 2000, 2001, 2002, etcétera. Así esta palabra se fue transformando en determinada comunidad, ¿no? Eso, lo que va a privilegiar Saussure va a ser el eje de las simultaneidades, el eje que le podríamos llamar la sincronía, en un momento determinado en cómo se clarifica un concepto arbitrariamente, ¿no? La simultaneidad, digo, la sucesión, perdón, la sucesión sería lo que llamaríamos diacronía, o sea, la evolución de una lengua en el curso del tiempo. Aquí, bueno, habrá la escuela rusa, Voloshinov, ¿no? Y su maestro Bakhtin, ¿no? Tiene un texto por ahí, critica el signo ideológico, algo así se llama el texto, ¿no? Y criticaba a Saussure, ¿no? Porque, bueno, debía haber tomado, según él, pues la parte del habla y el eje de las sucesiones, ¿no? Le llamó a esta parte el objetivismo abstracto de Saussure, ¿no? Al eje de las simultaneidades, ¿no? Luego está otro concepto que es el paradigma y el sintagma, y que son las formas en que nosotros articulamos oraciones. Cuando nosotros armamos una oración, tenemos en la mente las posibilidades que en algún momento tenemos a escoger, como por ejemplo las posibilidades de los artículos, las posibilidades de los sujetos, las posibilidades de los verbos y las posibilidades de los objetos, de los predicados, ¿no? En este sentido, conviene ver este video que salió hace algunos años, en el 2017, ¿no? Que salió un video donde esta persona de la tercera edad, ¿no? El Daddy Melquiades, ¿no? Armaba, ¿no? En unos minutitos cómo podría ser la letra de una canción de reggaetón. En esta parte, bueno, compone su melodía que se llama A mí me gusta el taca taca, ¿no? Pero es interesante porque antes de comenzar su canción expone cómo armarlo, ¿no? Entonces, cuando tiene ahí su cuadro de reggaetón, ¿no? Entonces tiene como que los sujetos, ¿no? Las posibilidades de sujeto es mami, bebé, princesa y mami, ¿no? De hecho, subraya que repite mami 2 veces porque se usa mucho en el reggaetón, ¿no? Ese sujeto, ¿no? Otra, bueno, ahí tiene otra estructura posible, ¿no? Que bueno, ahí dice yo quiero, yo puedo, yo voy, etcétera. Bueno, habría que dividir ahí el yo, ¿no? Pero bueno, es un paradigma en donde, pues bueno, es una posibilidad, ¿no? O sea, en línea vertical tenemos los paradigmas y la línea resultante que nosotros escojamos, ¿no? Si yo digo bebé, yo puedo ligar lento hasta el amanecer sin compromiso, sería un sintagma, ¿no? Y un paradigma, pues sería nombrar las oposiciones que vemos en línea vertical, ¿no? Es interesante, ¿no? Pero pues realmente lo que nos está explicando esta persona, el Daddy Melquiades, es lo que es un paradigma y un sintagma, ¿no? Explicado ya desde hace mucho tiempo por Saussure, ¿no? Luego llegamos a la parte que es la escuela norteamericana por Charles Sanders Peirce. Este es un sabio norteamericano. eh, yo diría que es un enigma para muchos, ¿no? En el pensamiento norteamericano. Hay quien le dice que es el Kant norteamericano y es un pensador que es lógico, hijo de un matemático y que, bueno, estudió química y luego se fue dedicando a la parte lógica y filosófica en sus estudios. Y bueno, él divide, a diferencia de Saussure, en su visión dicotómica de significado y significante al signo lingüístico, Peirce se va a enfocar al signo en general. El signo en general va a estar vislumbrado desde una postura lógica y lo va a enfocar en una tricotomía, ¿no? O sea, va a decir que el signo es la unión, o más bien
eh, más bien el signo se divide o se fracciona, no es que sea la unión, más bien existe un ente que nos puede dar la significación de cualquier cosa. Él define el signo como algo que significa algo para alguien, ¿no? En algún aspecto en particular, etcétera, ¿no? O sea, hay tres elementos, o sea, hay un algo que remite a otro algo para alguna persona que esté pensando algo en específico, ¿no? En este caso, pues son tres elementos, que es el representamen, que sería ese algo, el objeto, que es algo que representa ese algo, y el interpretante es no el intérprete, no es alguien, ¿no? Sino es como en la mente de alguien, ¿no? Eh, por alguna acción en particular de hábito o de costumbre, llega a significar ese algo remitido a algo que no estamos viendo, ¿no? Es muy tautológico decir esto, pero de alguna manera podemos determinar que cualquier objeto que veamos en la realidad, que escuchemos, que sintamos, puede significar algo para nosotros. O sea, si tú vas en la calle y vas a llegar a tu domicilio y buscas las llaves, tú metes las manos en el bolsillo, ¿no? Y vas tanteando que tienes monedas, tienes la cartera, etcétera, tienes y tanteas las llaves, ¿no? Significa para ti que tiene la forma de unas llaves, ¿no? Entonces sacas ese objeto y, bueno, lo confirmas, ¿no? Entonces hay una cosa interesante en esto de que cualquier objeto puede significar algo, ¿no? O sea, un árbol puede significar no solamente el árbol por sí mismo, sino que puede significar pues la vida, el conocimiento, la humanidad, qué sé yo, ¿no? O sea, hay signos derivados finalmente en este sentido, ¿no? Aquí, pues bueno, pongo de lleno este esquema que utiliza Peirce, ¿no? Que se parece mucho a un símbolo químico, porque los signos son eso, en realidad todo lo que tenemos en la mente son como una especie de compuestos que los comenzamos a fraccionar. En ese sentido deriva mucho su visión química a Peirce, ¿no? Para aplicar esta dimensión de los signos, ¿no? En la mente, ¿no? Lo que él llama fanerones. Pero es en particular interesante que muchos libros, cuando se refieren a Peirce, van a usar el triángulo, ¿no? Pero lo que él utilizó, hasta últimas fechas se ha retomado, ¿no? Que lo que él utilizaba en su esquema era como una Y, ¿no? Una Y. ¿Por qué? Porque nosotros, si recordamos nuestras viejas clases de química, sabemos que los elementos se van uniendo con otros, ¿no? De acuerdo a las valencias. Entonces, esto hace compuestos más complejos, ¿no? Entonces, si fuera un triángulo, pues sería un sistema cerrado, no estaría abierto. Entonces, esto es interesante para Peirce, ¿no? En esta dimensión, ¿no? Tenemos estos elementos, ¿no? Representante, objeto e interpretante. Y que bueno, hay una concomitancia con el viejo trivium medieval, ¿no? Que sería el representamen como algo que sería como la forma, ¿no? Como la parte de la gramática. El objeto sería como la lógica en sí misma, ¿no? O sea, como la particular en cómo estaba eh, dimensionando el pensamiento en la unión de elementos de representación, ¿no? Y el interpretante es con la visión retórica, ¿no? Recordemos que la retórica, pues puedes decir frases como, por ejemplo, puedo tomar su mano, para inferir, ¿no? Que estoy pidiendo matrimonio a alguien, o puedo, no sé, eh, si le dices, bueno, le doy la mano a alguien, ¿no? Estoy diciendo buenos días, ¿no? Etcétera. Son metáforas, por ejemplo. Es una retórica donde el uso, ¿no? Dices, ya me puede significar algo en específico, ¿no? Entonces, son estos tres elementos que están relacionados con estas disciplinas, ¿no? Para el objeto de estudio de la semiótica sería la semiosis, que es un concepto en donde aquí sí ponemos de lleno lo que sería la diacronía para Saussure, ¿no?
que sería la evolución de un signo en el curso del tiempo, o sea, se está transformando, ¿no? Por eso está muy unido con la dimensión pragmática, ¿no? Hay una acción, el signo es una acción, ¿no? Y el tema de la semiótica es el signo. Signo y semiosis están conectados en esta dimensión para Charles Sanders Peirce, ¿no? Hay tres modos de pensamiento que retoma desde Aristóteles, ¿no? En donde es lo que es la abducción, la inducción y la deducción. Recordamos que para Aristóteles se privilegiaba el conocimiento deductivo. El conocimiento deductivo es bueno, desde una visión muy cerrada, ¿no? Desde lo general a lo particular, ¿no? Que en realidad estás viendo como un principio general que se repite en muchos casos, escoges un caso determinado y se aplica, ¿no? La inducción para Aristóteles, pues obviamente era una visión no científica, ¿no? Del conocimiento, porque no podemos sumar en la mente el estudio de todos los casos y llegar a una conclusión. Cuando tú dices, es que todos los hombres o todas las mujeres son iguales, pues obviamente no conoces ni a todos los hombres ni a todas las mujeres. En ese sentido, pues la suma de los casos es estadística, ¿no? O sea, conoces dos personas de este género o X, ¿no? Determinado, ¿no? En ese sentido, no puedes generalizar, ¿no? No puedes llegar a una generalización. Entonces tu marcador es estadístico, es una muestra de un universo, y en ese sentido, el, pues obviamente esto va a estar delimitado mucho a los casos, ¿no? En las ciencias sociales utilizamos mucho la inducción desde una visión estadística porque es lo que llamamos el estudio empírico analítico. O sea, determinamos el caso de una comunidad en donde, por ejemplo, estoy determinando cuál es el modo económico de una comunidad en tal año, en cierta población, etcétera, y puedo determinar que mi universo es solamente ese pueblito, esa circunscripción territorial, espacial, física, y desde ese universo yo puedo delimitar o hacer una especie de deducción de ese campo, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, por eso decía que es una visión muy cerrada, decir la deducción de lo particular a lo bueno, de lo general a lo particular y la inducción viceversa, porque realmente, pues, el conocimiento mismo se ha dado a lo largo de la humanidad de manera pues mezclada, ¿no? Se ha dado entremezclada, ¿no? Incluso para determinar que decir que todos los hombres son mortales, ¿no? Pues hubo un momento en que alguna persona se comenzó a dar la tarea de observar que pues eso se daba en una repetición, ¿no? Entonces, pues bueno, la primera persona que se dio cuenta que todas las personas se morían, pues obviamente lo vio desde una visión inductiva, ¿no? Y ya vio que esa tendencia repetitiva podía ser generalizable, ¿no? Y hay un tercer modo de conocimiento, ¿no? Que es la abducción, que es otra manera de hablar de la hipótesis, ¿no? La inducción y la deducción parten de lo que son los enunciados a la realidad, ¿no? O sea, es una verdad determinada para verificarla pues en una especie de experimentación, pero la abducción es una relación entre la mente y el enunciado, o sea, es lo que hacemos en una hipótesis, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo a través de la ventana algo y veo un árbol, ¿no? Es más, estoy diciendo, esa es la hipótesis de un árbol, ¿no? No lo estoy verificando, o sea, suena un poco fenomenológico, pero por ejemplo, lo que yo doy por hecho que detrás de la pared hay más pared, ¿no? O sea, está el otro lado de la pared y no lo estoy verificando, o sea, es una hipótesis, pero que es relativa a, pues, una base de datos, ¿no? Que en el cerebro, ¿no? Pues obviamente le vas metiendo y bueno, hay luego toda esta reflexión de la tabula rasa, ¿no? Donde los conocimientos no se absorben de a golpe, ¿no? Sino que van siendo poco a poco. Pero la abducción es simplemente, para que no darle muchas vueltas, es un sinónimo de hipótesis o es el factor heurístico de todo conocimiento, ¿no? No necesariamente de una investigación. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, lo que sería el, una deducción, que es un principio general, ¿no? Una regla, luego el caso y un resultado, ¿no?
En la abducción sería ver el resultado, ¿no? Dimensionar la regla, ¿no? Y especificar que ese caso en específico es un caso de verdad, ¿no? Pero pues bueno, esto se va a determinar mucho en lo que será sus categorías, ¿no? Que revolucionan, ¿no? En cierta manera la visión kantiana, que eran 12 categorías, de las cuales en algún momento para Aristóteles era 9, en cómo se determinaba el mundo, ¿no? Para Aristóteles era una substancia y 9 accidentes, ¿no? Cualidad, cantidad, pasión, etcétera, relación, etcétera. Y para Peirce, pues bueno, nada más van a ser 3, ¿no? Que en realidad la cualidad es como la abducción, ¿no? La secundidad, ¿no? Que está verificada en los hechos, es la inducción, y la terceridad es el convenio, ¿no? La tercera es la que nos permite como vislumbrar como, ¿cómo se le dice en términos científicos? Este acto de predicción, ¿no? Tiene un acto particular. Em, bueno, ahorita se me fue la palabra, pero es como una predicción en general, pero tiene su nombre particular en la ciencia, ¿no? Lo real pues tiene que ver con una relación con el pasado, ¿no? Y la cualidad es algo presente que puede ser o no puede ser, ¿no? O sea, y esto le permite a Peirce pues hacer una clasificación eh, de signos, ¿no? Donde pues bueno, cada signo, ¿no? Bueno, cada categoría, ¿no? Representable en objeto interpretante la va determinando en cualisigno, sin signo, legisigno. En objetos, ¿no? Que obviamente es como a veces lo que se reduce mucho a la visión de Peirce, ¿no? Que los signos son como icono, índice y símbolo, o una visión interpretante que es más bien una visión de la lógica en particular, como el rema o el término, el disente o el enunciado, o el argumento como el silogismo, ¿no? En realidad, pues bueno, este tipo de clasificación de signos creo que ya es, pues bueno, nos ayuda a comprender el sentido que Peirce nos quiere dar a la visión del tiempo y la transformación de los signos, ¿no? Yo diría que estos signos no son como cosas, sino yo diría que estos tipos de signos son tiempos. O sea, hay un momento en que cualquier objeto puede ser cualisigno, hay otro momento en que cuando se reflexiona hacia el pasado puede ser sin signo, o cuando se puede deducir, ¿no? Puede ser un legisigno o un símbolo, ¿no? O sea, son estas categorías que, bueno, espero que de todas maneras, pues es una base, ¿no? Que ustedes van a ir viendo, ¿no? Para Morris, que es un estudioso posterior, ¿no? Unas décadas más tarde, ¿no? De la visión persiana, va a retomar esta trivium, ¿no? De la gramática lógica y la retórica, y las va a sintetizar como las dimensiones de la semiótica en sintáctica, semántica y pragmática, ¿no? En ese sentido, es una visión particular de cómo se diferencian los tipos de estudios en la semiótica, ¿no? Hay estudios sintácticos, ¿no? Como en la forma, en cómo se agrupan las palabras, cómo se conectan o cómo se agrupan los signos. La semántica, qué es lo que significan determinados signos, como por ejemplo las visiones de Gray Mass, ¿no? Que eh, implican una significación particular, o una pragmática, que es la función de cada signo en términos de la relación con los usuarios, ¿no? O sea, cómo los usuarios determinamos el uso de un signo determinado, ¿no? Bueno, aquí entramos, bueno, a lo que dice Kristeva, ¿no? En la visión del texto y el semanálisis, en donde de alguna manera particular, ¿no? Trata de bueno, Kristeva es una investigadora que, bueno, de origen ruso, que eh, trata de dimensionar cuál es como el avance general que ha tenido el impacto de la semiótica. Obviamente, pues ella recupera gran parte de la escuela rusa, ¿no? Pero digamos que en general lo que hace esta escuela, pues que hace también reflexión al análisis del discurso, ¿no? Es que el análisis del texto
pues es una base concomitante siempre para nosotros para analizar cualquier cosa, ¿no? O sea, como que el análisis del texto de alguna manera es relativa al uso de los signos, ¿no? O sea, los signos se aterrizan como si nosotros fuéramos a analizar cualquier cosa, o sea, vemos un signo como si fuera un texto, ¿no? Entonces parece que el semanálisis es como hacerle el psicoanálisis a una especie de texto, ¿no? Entonces, semanálisis la determina ella como palabra que implica realizar análisis del texto o discurso como si fuese algo exhaustivo, tomando en cuenta un valor amplio del estructuralismo, ¿no? Esto hace recordar un poco a Louis Jemsler, porque lo que se hace también al estudiar cualquier objeto discursivo, lo que se hace es un análisis exhaustivo hasta sus últimas consecuencias de lo que nos quiere decir el texto, ¿no? Se juntan aquí, bueno, la filosofía y la semiótica, ¿no? La semiótica es una ciencia más, pero al mismo tiempo genera una reflexión de las propias ciencias, ¿no? Aquí retoma una visión de Peirce, ¿no? Esta es Julia Kristeva. Y de algún modo, ¿no? Bueno, también a Morris, ¿no? Pero en que la semiótica, pues al final es un carácter general de analizar la dimensión del conocimiento, ¿no? La semiótica genera modelos, puede o no tener que ver con la ideología, o bueno, en todo caso con la ideología de las ciencias, ¿no? Es un modo de ver con el pensamiento, no necesariamente con visiones particulares del uso, ¿no? De este conocimiento, ¿no? Obviamente pues van a estar muy de lleno, ¿no? Cuando nosotros analizamos elementos visuales, etcétera, ¿no? Como los aspectos sociales, en realidad, en relación por ejemplo, lo que estamos viendo, ¿no? Podemos determinar que se generan símbolos arbitrarios, ¿no? Culturales, ¿no? En la manera de vestir, o por ejemplo, el estatus, ¿no? Muchas veces se mide en un auto, ¿no? O en el tipo de celular que portas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Más allá de la función específica, ¿no? De un auto que es llegar a algún determinado lugar o un equipo electrónico de comunicación en donde simboliza algo que utilices el iPhone 13, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, tiene un aspecto social, ¿no? También se puede vislumbrar pues en los aspectos literarios, ¿no? Por ejemplo, muy comúnmente cuando hace un análisis narrativo, ¿no? Por ejemplo, aquí reflexionando un poco con Gray, más como la narrativa más o menos tiene ciertas particulares repetitivas que no cambian mucho, o sea, no cambian en particular, pues por ejemplo las historias, ¿no? Del cine, pues retoman mucho una base clásica de la literatura que retomará luego Gray más, ¿no? Que es seis elementos, ¿no? Como que siempre hay un héroe que busca un objeto determinado, ¿no? Y que pues bueno, tiene un oponente, tiene un ayudante, ¿no? Entonces como que es un aspecto muy repetitivo, ¿no? O sea, como que cuando nosotros cachamos, por ejemplo, el aspecto literario, podemos predecir a veces con base en lo que hemos leído en las primeras páginas de qué va el texto, ¿no? Hacia dónde va. Entonces podemos ir determinando hacia dónde se va vislumbrando como los posibles desenlaces, ¿no? Hay veces que hay giros de tuerca que tratan de romper ello, pero en los aspectos literarios pues más o menos se hacen como estos análisis discursivos, ¿no? Hay aspectos lógicos, ¿no? Donde por ejemplo analizamos no solamente cómo matemáticamente pues bueno pueden estar organizados ciertos elementos, ¿no? Pero sí como por ejemplo cómo organizamos nuestra lógica para comunicarnos, ¿no? Cuando nosotros escuchamos a un niño decir yo no sabo en vez de yo no sé, pues está utilizando la lógica de conjugación de las palabras, ¿no? Entonces son aspectos lógicos que están muy de lleno, ¿no? Digo, si nos metemos más en cuestiones ya muy particulares, ¿no? Pues hay un texto por ahí que compara a Peirce con Sherlock Holmes, ¿no? Donde pues realmente hay aspectos particulares en donde el pensamiento lógico, silogístico, pues trabaja con signos, ¿no? Obviamente pues hay líneas, ¿no? De aspectos de la moda, ¿no? Que pues por ejemplo hay Roland Barthes, luego
reflexiona, por ejemplo, en las formas de los vestidos, etcétera, ¿no? Pero, pues bueno, son viables, ¿no? De hacer un análisis discursivo de ello, ¿no? Vamos aquí a la parte del lenguaje y semiótica, cómo se van juntando, ¿no? Obviamente aquí voy a pasar un poco rápido las características que nos da Serrano, ¿no? Retoma a Hockett, Altman y a Thorpe, ¿no? Incluso podría señalarse también a Martinet para enunciar ciertas características de lo verbal, ¿no? De la comunicación verbal, ¿no? Hay un canal vocal auditivo, ¿no? Algo que ya vimos con Saussure. Hay difusión, o sea, transmisión y recepción direccional sobre un contenido lingüístico, o sea, es lineal, ¿no? La excisión verbal, pues obviamente, si ahorita yo digo algo, ¿no? Pues ahorita queda registrado a lo mejor en la grabación, pero si escuchamos a alguien, pues se queda en el momento, ¿no? Entonces es un momento determinado, ¿no? La experiencia es única, ¿no? Hay especialización, que es un aspecto fonético, en donde, por ejemplo, podemos decir jamón y jabón, ¿no? Y son dos sonidos diferentes que determinan eh, eh, unidades, ¿no? Particulares, ¿no? Del sonido, ¿no? O sea, es un carácter discreto, ¿no? O sea, hay unidades comparadas, ¿no? O sea, se conecta con la especialización, ¿no? Donde podemos comparar los sonidos, ¿no? Si son labiales, labiodentales, etcétera, ¿no? Existe comunicación con una retroalimentación, donde es la posibilidad cuando nosotros estamos hablando, y muchas veces sus profesores les dirán, es que quiero sus cámaras encendidas para verlos, ¿no? Precisamente es lo que está esperando, es un feedback, ¿no? Cuando no ve sus cámaras encendidas, pues obviamente algunos profesores sacan de onda porque pues no saben si están haciendo otra cosa, etcétera, ¿no? Pues es muy común, ¿no? Pero en ese sentido es la retroalimentación en general cuando nosotros estamos platicando con alguien, ¿no? Eh, Hay un aspecto semántico, ¿no? Que son significados particulares, ¿no? Son arbitrarios los elementos que estamos utilizando, o sea, tiene una convención social. Eh, Tiene la posibilidad de desplazamiento, podemos hablar de cosas en el pasado o del futuro, ¿no? Con la lengua verbal. Es lineal, ¿no? Entonces aquí, como el trenecito, ¿no? No podemos pensar en dos palabras al mismo tiempo, debemos darle espacio a cada una. Nos puede generar la parte de la creatividad, ¿no? Ahí implica mucho el idiolecto particular de cada uno, cómo organizamos las palabras, ¿no? La tradición cultural, ¿no? Que esto, pues, por ejemplo, pongo ahí el ejemplo reiterativo, ¿no? La quesadilla, ¿no? Sin queso, ¿no? Pues es como actualmente, ¿no? Nadie recibe su salario con sal o las vacunas no se hacen con vacas, ¿no? O sea, eh, son metonimias que quedan, ¿no? Entonces, pues la quesadilla sin queso se acepta porque es un concepto arbitrario, ¿no? En cierta zona del país, ¿no? Tiene la posibilidad de la doble articulación, que son las cuestiones en donde podemos dividir una palabra en sonidos fonemáticos, ¿no? En elementos que ya no significan nada, ¿no? Pero con esos simples elementos podemos construir otras palabras, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? La parte de la doble articulación, ¿no? Disimulación, pues bueno, podemos hablar de cosas ficticias, ¿no? Cosas fantasiosas, ¿no? Cosas que no existen, ¿no? Eh, Podemos generar reflexión, ¿no? O sea, podemos pensar, ¿no? En qué es lo que hicimos hoy, ¿no? Reflexionamos, ¿no? Etcétera, ¿no? Podemos ver la viabilidad en traducir lenguas, ¿no? Es también una dimensión particular de la comunicación verbal. Hay muchas lenguas en el mundo, ¿no? Y se pueden traducir, ¿no? Se pueden generar argumentos, esto es una dimensión lógica, ¿no? Podemos tener un aprendizaje gracias a lo escrito, a lo verbal también, o sea, también hay una tradición oral, ¿no? Y pues bueno, lo anterior implica pues diferencias humanas, ¿no? El lenguaje verbal sí que es único y específicamente humano, ¿no?
Aquí es una visión pues, purista, ¿no? Y bueno, la comunicación no verbal, ¿no? Pues también Serrano señala ciertas características, ¿no? Eh, Genera, pues bueno, una interdependencia a veces entre lenguajes, ¿no? Que a veces puedes utilizar el factor paralingüístico, pero en los gestos que haces, ¿no? O hay una interdependencia, por ejemplo, con las señas, ¿no? Es un aspecto visual, ¿no? Es interdependiente, ¿no? Tiene una capacidad de cierta veracidad del lenguaje. Ahí habría que revisar, por ejemplo, la visión de el estudio del instinto, ¿no? La comunicación no verbal, porque existía una serie hace algunos años que se llama Lie to Me, ¿no? Miénteme, ¿no? Que era una persona que podía leer muy bien cuando una persona mentía, ¿no? Y esos son elementos particulares de nuestra comunicación no verbal, ¿no? O sea, son aspectos que por más culturalizados que estemos, van a estar de lleno estos elementos de cómo nos puede generar una verdad determinada. Y bueno, también es inevitable, ¿no? Como diría Thanos, ¿no? Siempre se mantiene esta comunicación, ¿no? Persevera, aunque nosotros utilizamos muy bien el lenguaje verbal, implica mucho cómo, por ejemplo, nos movamos, cómo gesticulemos, qué énfasis le damos a las palabras, ¿no? O sea, es algo muy natural, ¿no? En la parte eh, no verbal, ¿no? Refleja emotividad y lo expresivo, ¿no? Son elementos que se mantienen, ¿no? También hay elementos culturales, ¿no? Con las manos podemos saludar, podemos insultar a alguien, podemos alegrarnos, podemos hacer señas determinadas, ¿no? También pueden generar especialización, o sea, códigos particulares, ¿no? O sea, el lenguaje de señas también es una forma de especializar este lenguaje, ¿no? Puede describirse, o sea, se puede traducir a otros lenguajes, ¿no? Eso es lo que hacemos luego cuando no entendemos qué es lo que quiso decir con las manos, etcétera, ¿no? Y bueno, si bien la manifestación del lenguaje es por naturaleza verbal, por ello la metonimia de la lengua para articular sonidos y con ello establecer un sistema de signos lingüísticos, o sea, lengua o langui, ¿no? Es concomitante con el aparato fonador y de ahí la lengua es concomitante con la idea del lenguaje, ¿no? La idea de la lengua como sistema de signos nos permite ubicar fenómenos de significación y comunicación en donde se establece una norma sistemática y un uso. Aquí es donde entramos a la parte de los lenguajes visuales, lenguajes auditivos, lenguajes sonoros, etcétera, ¿no? Entonces podemos establecer una infinidad de lenguajes, precisaremos algunos que tienen que ver con el discurso visual o audiovisual, ¿no? Por ejemplo, la historieta, ¿no? Hay una forma en que se articulan, por ejemplo, las viñetas, etcétera, ¿no? Y esto obedece mucho a veces al dinamismo, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Digo, hay momentos, ¿no? Determinados en la historia de la historieta, ¿no? Este, mm, también como en el cine existe como el plano secuencia, ¿no? Este, mm, Ahorita se me fue el nombre de este historietista famoso que estableció lo que es la viñeta en general, ¿no? De hecho hay un premio anual de historietas que lleva su nombre, ¿no? Ahorita, a ver si me acuerdo, pero aquí lo interesante es que integra la historieta la parte verbal y no verbal, ¿no? Lo visual con lo no verbal, ¿no? Que en realidad pues esto deriva mucho también de la ilustración de los libros, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí esto ayuda luego también mucho a entender también el lenguaje audiovisual, por ejemplo, en el cine, ¿no? Y pues bueno, pues lo visual se fundamenta en el anclaje y la redundancia, sobre todo si se trata con la historieta tradicional, ¿no? Y pues bueno, estos son como generalidades, ¿no? Tipos de lenguaje, ¿no? Los carteles, pues bueno, es otro tipo de comunicación, ¿no? Donde pues ya hay casi ciertas especificaciones de dónde poner las letras, ¿no? Qué colores usar, etcétera, ¿no? Es como, qué es la significación que nos puede determinar esto, ¿no? Eh, pues son generalidades, ¿no? Esto a lo mejor ya lo irán viendo en discurso audiovisual, ¿no? Y pues bueno, existen otras, ¿no? El periódico, bueno,
Todavía en algunos momentos, bueno, el periódico mural se usaba mucho, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Ahorita ya es raro ver periódicos murales, ¿no? Por ahí la UNAM luego todavía saca sus carteles que son como especie de periódico mural, ¿no? Este, las filminas, bueno, las diapositivas es una especie de lenguaje, ¿no? O sea, que más o menos se mezcla, ¿no? Pero aquí también se reflexiona mucho sobre el fenómeno transmedia y lo digital, ¿no? Siempre ha existido la transmedia, ¿no? Desde las pinturas rupestres. O sea, las pinturas rupestres se narraban, se cantaban, ¿no? Y había un discurso visual en las cuevas, ¿no? Y bueno, pues las conclusiones: hay que diferenciar comunicación de significación, ubicar que gran parte de la reflexión de la comunicación implica el uso de la semiótica en comunidades humanas y culturales. La semiótica puede ser teórica, descriptiva o aplicada. La ubicación del discurso trabaja más con la escuela estructuralista por el análisis lingüístico de la expresión. El discurso es lo que establecería el fenómeno donde se intersecta la comunicación y la significación, dado que alude a ciertas tendencias de elaboración de mensaje, a la preferencia de ciertas estrategias por ciertos recursos expresivos por encima de otros, a la inclusión de temas, alude a la forma de mensaje o a los recursos expresivos, ¿no? El acto expresivo es la puesta en práctica del discurso al seleccionar o combinar un elemento o temas dentro de los recursos del lenguaje. O sea, nosotros, si yo quiero actuar, por ejemplo, debo de ver pues las técnicas que existen en la actuación para, por ejemplo, poner en práctica un acto expresivo, ¿no? Una comunicación no verbal, comunicación paralingüística, el tono de la voz, etcétera, ¿no? Por forma y contenido pueden ubicarse discursos como el científico, religioso, cotidiano. Bueno, estas formas discursivas, ¿no? Eh, no lo platiqué ahorita mucho en esta presentación, pero sí en algunos otros, por eso lo retomo aquí para que no se me olviden las conclusiones. Hay muchas veces en que los discursos, pues bueno, tienen una temática o una forma particular, ¿no? O sea, pueden existir discursos que son los religiosos desde un concepto cultural, o pueden existir textos estéticos, ¿no? En el sentido de, pues bueno, de una arbitrariedad, ¿no? Que más que lo estético sería lo poético, de una particular forma de ver el arte, ¿no? O sea, que bueno, lo estético va más allá de eso, ¿no? Es de lo sensible, ¿no? En la comunicación del diseño favorecemos que su cliente tenga una mejor opinión sobre lo que se anuncia y su selección del consumidor. Bueno, esto alude, por ejemplo, con los carteles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la comunicación que luego tenemos con las personas, ¿no? Con los clientes, ¿no? Que nos piden, por ejemplo, un mensaje de publicidad, pues obviamente tenemos que estar de acuerdo con lo que está señalando en la marca, etcétera, con respecto de un target, ¿no? Un público determinado, ¿no? Y bueno, las fuentes, pues en general, pues bueno, son varias, ¿no? Pero bueno, sabemos que utilizamos más Serrano, ¿no? Pero Humberto Eco, La estructura ausente, Tratado de Semiótica General, que bueno, son textos que revisarán en otras materias posteriormente, teorías de la significación, ¿no? Pero son recomendaciones, ¿no? Elementos básicos de las representaciones visuales y funcionales, ¿no? De Ana Tenza, Semiótica de Julia Kristeva, Elementos para el análisis de mensajes de Daniel Prieto. Por ahí anda en internet este texto. El texto de Sebastián Serrano, Ferdinand de Saussure, Curso de Lingüística General. El texto de Florence Toussaint, que es un texto de bachillerato, les puede ayudar mucho para diferenciar las escuelas de comunicación, pero el segundo capítulo tiene que ver con la escuela estructuralista, ¿no? El estudio de los signos de Alejandra Vital, que es un texto donde especifica mucho la diferencia entre Saussure y Peirce. Y bueno, pues aquí hay algunas materiales auxiliares, ¿no? De la Universidad Católica de Chile, ¿no? Recursos persuasivos en textos publicitarios, ¿no? En www.7.uc.cl, ¿no? Pueden revisarlo. Pablo González Correa, ¿no? Es el texto de semiótica, está en internet. Roland Barthes lo veo lo obtuso, va a ser un referente posterior, ¿no?
Blanca Muñoz, Socioestética de lo Verosímil, ¿no? Ahí explica algunas cosas de Barthes, por ahí. Bueno, estos son los gráficos, ¿no? Pero siempre los pongo como la parte referente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es la presentación del día de hoy. Bueno, vi que no levantaron la mano, no he revisado el chat, ¿no? Si alguien de ustedes tiene alguna participación, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien tenga alguna opinión, algún comentario, ¿no? De este tema, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiera participar, ¿no? No sé si tengan claro, ¿no? Cuáles son las particularidades, ¿no? De lo que es la visión semiótica y la visión lingüística, ¿no? O sea, en general vemos que son concomitantes, ¿no? Pero vemos que tienen ciertas condiciones, ¿no? De uso, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? Entonces, no sé, comentarios, opiniones, es cómo les fue con el texto, ¿no? Les comento que, bueno, todavía no termino de revisar todos los trabajos que me han enviado, pero veo que en general que, bueno, más o menos ahí, y también gracias ahí por las acotaciones que luego tienen, que se me pasó por ahí, creo que lo del creo que alguna actividad, ahí alguien me hizo una precisión, ya, pero bueno, comentarios, dudas, nadie, por ahí. Profe, yo, bueno, con respecto a esta actividad no tengo preguntas, pero sí le había mencionado que le envié un correo electrónico porque tengo una actividad pendiente que no puedo subir. A ver, ok, no sé si ya te había habilitado, entonces, o no te respondí, espero no haberme confundido, te haya mandado el correo a otra persona. Pero si no está habilitado, entonces ahorita lo vuelvo a checar, Porque ¿no? le mandé un correo electrónico y porfa, porque como yo lo veo cada 8 días con Ajá. esta materia y otra, no sé si le especifica ahí la materia, que es esta, pues. Ajá, bueno, ahorita lo checo. Según creo, ya te había habilitado, pero bueno, no sé, a lo mejor me confundí de correo. Bueno, entonces ahorita lo checo y eh, subrayo aquí tu nombre, ¿no? Porque es, Muchas gracias. no, no, pero sí, no hay problema. David, Vale. ok, David Ledesma. Hola, profesor, muy buena tarde y también buena tarde a todos mis compañeros. Pues solamente como un pequeño aporte complementario a la clase. Ujú. Pues el tema, al leerlo, me recordó mucho a algunas entrevistas que dio un cineasta, que, bueno, me gusta mucho el cine, así que muchas de mis referencias son hacia cineastas, que Ujú. fue pues Stanley Kubrick y pues también hablando sobre el trabajo de Alfred Hitchcock, o sea, bueno, él referenciando al trabajo de Alfred Hitchcock, pues cómo jugaba Hitchcock con la semiótica o con los símbolos o con los enfoques de cámara, lo que te daba a entender, que muchas veces te apuntaba objetos que te decían todo lo que estaba pasando en la escena sin decírtelo de una forma verbal o sin siquiera presentártelo por medio de acciones, a lo mejor una mirada, etcétera. También me recordó mucho pues un poco de lo que leí del libro de Jules porque seguí leyéndola, Ujú. Ok. a lo que él se refería sobre los orígenes del hombre en el lenguaje, que ellos se comunicaban pues por medio de signos, por medio, obviamente pues todavía no llegaban a una inteligencia lingüística en el cual tener pues como tal algunas palabras implícitas y pues por eso ellos utilizaban, no sé, dejar alguna rama en algún lugar para dar a entender que ahí había alimento. También tenemos, por ejemplo, bueno,
se creo que eso sí fue real, que en los años 60 los vagabundos o los homeless, como les dicen en inglés en Estados Unidos, utilizaban unos signos para dar a entender lugares donde era bueno pedir dinero, casas que eran buenas habitar. Entonces ahí podemos hablar de la necesidad que el ser humano siempre ha tenido de comunicarse por medio de signos, o la forma en la que lo podemos llevar de una manera ordenada, que muchos pueden interpretar por un solo signo lo mismo de manera mundial. Ok, bien, bien. Sí, bueno, de hecho, sí hay como una especificación, ¿no? De los códigos, ¿no? Aquí que es algo que luego Humberto Eco va a trabajar más porque, bueno, por ejemplo, en la perspectiva de Humberto Eco, dice que la dimensión de comunicación se da por códigos, ¿no? O sea, la posibilidad de codificar la información en términos de comunicación nos da la posibilidad de entender las cosas, ¿no? Me recuerda un poquito también, bueno, ahí que se vincula mucho con las señales, ¿no? Y las señales que luego podemos encontrar, ¿no? Recuerdan que hace algunos años, ¿no? Estaba este miedo particular que si dibujaban en el domicilio cierta figurita, ¿no? Decían que era muy asaltable, ¿no? La casa, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero así hay muchos códigos, ¿no? Que son particulares, o por ejemplo el código de los grafitis, ¿no? Que hay como cierto tipo de letras, ¿no? Me recuerda mucho también, creo que en Big Bang Theory, creo que la única, creo que hay un capítulo en donde solamente mencionan la semiótica, creo que Sheldon, ¿no? Le pregunta a Penny, ¿no? ¿Qué significa un calcetín en el picaporte, ¿no? Pero es la única mención que hacen de la semiótica en la serie, ¿no? Pero bueno, porque está hablando de códigos culturales, ¿no? Y bueno, en el cine, pues obviamente van a ver muchos de esos códigos, ¿no? Obviamente, pues sí, Stanley Kubrick, ¿no? Hace referencia, pues, bases históricas que, pues, a lo mejor tenía, pues, son contemporáneos con Alfred Hitchcock, nada más que, pues, Hitchcock era más grande, ¿no? Pero a su vez, pues, toda la pletora de cineastas comenzaron a experimentar todo el lenguaje visual, ¿no? Los rusos, ¿no? En algún momento hicieron la reflexión si el cine era parecido a las palabras, ¿no? Y se dieron cuenta que no, que es totalmente distinto, ¿no? Sobre todo por ahí, finalmente Orson Welles, ¿no? Cuando destaca por el plano secuencia, que ahora se utiliza a diestra y siniestra porque las posibilidades técnicas ya lo permiten más, ¿no? Iñárritu obviamente lo usa, ¿no? Pero sí, o sea, cada tipo de lenguaje es específico, ¿no? En el cómic, ya me acordé, es Will Eisner, ¿no? Es como el comiquero, bueno, el dibujante de cómics, ¿no? El creador de The Spirit, que revolucionó el cómic, ¿no? En algún momento de la historia, ¿no? Porque comenzó a romper las famosas viñetas, ¿no? Con las cuales se construía los cuadritos, ¿no? Entonces podías ver la viñeta y podías ver como toda la ruptura, ¿no? Es como el plano secuencia, ¿no? Igual, ¿no? O sea, está en la historia, pues, de la publicidad, pues, obviamente, bueno, eso lo van a ver más en teorías de la comunicación, los publicistas de la Quinta Avenida, ¿no? Obviamente tuvieron una particular relevancia, ¿no? En la dimensión que se hacía publicidad en el mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues son lenguajes, ¿no? Son lenguajes en dimensión de que hay una forma, ¿no? Así como el lenguaje verbal y un contenido, un significado, ¿no? Eso es un poco lo interesante de reflexionar, ¿no? Muy bien, David. Diana, Teresa, adelante. Buenos días, profesor. Bueno, yo quería comentar y también preguntarle. Primero comento sobre lo del lenguaje no verbal. A mí me llamó la atención que es Serrano, sí es Serrano, ¿verdad? Sí, Sebastián El Serrano, sí. apellido correcto. Menciona que tiene una extraordinaria eficacia energética. Bueno, lo dice en general del lenguaje, pero yo creo pero cuando habla de lenguaje no verbal, menciona esa frase, aunque lo hace refiriéndose al lenguaje tanto verbal como no verbal. Pero yo me quedé pensando en que en el lenguaje no verbal es donde eso se puede apreciar más, y él lo dice en el texto: una mirada
o un gesto y, o sea, tiene mucha energía de la que no siempre somos conscientes o la mayoría de las veces no lo somos, tanto así que el lenguaje no verbal es algo que no se ha estudiado tanto como el lenguaje verbal, ¿no? Digo, por sus características muy específicas y la secuencia que nos leyó usted sobre el cortejo, Ajá. creo que lo relata en esa parte que habla del lenguaje no verbal, porque está mediante el lenguaje verbal relatando solamente gestos, movimientos de cabeza, movimientos de mano, proximidad del cuerpo, etcétera, que son características del lenguaje no verbal, ¿no? Es el cuerpo, son gestos, son miradas, pero también menciona que es el espacio en el que se está. Y bueno, esto se me hace muy interesante porque del ejemplo que mencionaba que algunos maestros piden que tengamos las cámaras prendidas y bueno, también en el aula, de forma presencial, o sea, tiene tanto poder el lenguaje no verbal que podría incluso influir. Bueno, de hecho, influye. Por ejemplo, Ujú. si todos los alumnos empezábamos a moverle la cabeza como, aunque sea poquito, ¿no? Como o hacer gestos como de que no estamos del todo de acuerdo o como que lo desaprobamos o no lo volteamos a ver y estamos viendo el cuaderno, el profe, o sea, eso tiene tanta fuerza, aunque sean cosas tan sutiles, signos tan sutiles, que el profesor va a empezar a sentirse inseguro o a preguntarse qué está pasando y porque se va a sentir juzgado de alguna forma. Y eso tiene repercusión totalmente en el actuar de la otra persona, en este caso en el profesor. Bueno, ese es el comentario y de lo que yo le quería preguntar, a ver si entendí bien como la diferencia entre lingüística y semiótica. Yo entendí por los textos que leímos y por la clase de ahorita que la semiótica es como, a grandes rasgos, como esta gran teoría general de los signos. Y la lingüística sería una parte de esta gran teoría general de los signos y hasta de las ciencias, ¿no? Que sería la semiótica. Y la lingüística se ocuparía del lenguaje en tanto a lo que conocemos como gramática, sintaxis, semántica y todo eso. ¿Entendí? ¿Sí tengo como la idea o es como otra cosa? Sí, de hecho, la visión que estás señalando es una visión muy particular de Saussure. O sea, Saussure decía, ¿no? En algún momento existirá una disciplina que se llamará la semiología y va a ser el gran estudio de los signos y la lingüística nada más va a ser una partecita, ¿no? Ahí, en esa parte sí, ¿no? En ese sentido, es una respuesta sencilla, ¿no? Asequible, ¿no? Ahorita para lo que están manejando. Existen otras respuestas todavía más complejas, ¿no? Pero es válida, ¿no? Es válida lo que está señalando, ¿no? Hay respuestas más complejas en donde, por ejemplo, y también lo mencionaste, ¿no? Que es algo mucho más grande, ¿no? La semiótica, porque incluso se puede ver como una dimensión como metaciencia, ¿no? Como que no hay ciencia que no use los signos, ¿no? Incluso no necesariamente tiene que ver con específicamente con el lenguaje, ¿no? En donde sí hay que ser muy finos, ¿no? Es en esta parte precisamente con el trivium, ¿no? La gramática, la lógica y la retórica, ¿no? Donde pues de algún modo la semiótica recoge, ¿no? Estos elementos como para comprenderse, ¿no? Son dos, eso sí, son dos disciplinas que se prestan, ¿no? Algunos conceptos, ¿no? Eso sí va a ser interesante, ¿no? Porque no se puede comprender la semiótica si no comprendemos nuestra lingüística particular, ¿no? O sea, como que el gran fenómeno de la significación es la semiótica, pero aquí viene toda esta idea de lo que es el lenguaje y el metalenguaje, ¿no? Si yo digo un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje objeto, yo digo la casa, ¿no? La silla, etcétera. Pero si yo analizo el lenguaje, voy a utilizar el lenguaje verbal, ¿no? Entonces ahí es como un metalenguaje, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes tomaban clases de morfosintaxis, ¿no? Ese es
el verbo y el predicado, ¿no? Es una relación en todos los enunciados, bla, 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 pero lo están diciendo con palabras, ¿no? Usan el lenguaje para hablar del lenguaje, ¿no? Y algo pasa con la semiótica, usamos el lenguaje para hablar de signos que no son necesariamente signos verbales, ¿no? Como quien dice, nuestro lenguaje franco con el cual todos nos entendemos, pues es lo verbal, ¿no? O sea, cuando hablo de, mira, el lenguaje visual, ¿no? Lo estoy traduciendo a palabras, ¿no? Y viene esta gran paradoja, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, sin embargo, lo que estoy diciéndolo con palabras, ¿no? O sea, es una paradoja, ¿no? Y yo podría decir, bueno, una palabra vale más que 1000 imágenes también, ¿no? Entonces, son reflexiones verbales, ¿no? Y que, pues bueno, en ese sentido, ¿no? Y bueno, retomo ya tus comentarios, ¿no? Pues en efecto, ¿no? La parte del lenguaje no verbal, pues esta parte energética, pues es porque no nos podemos contener muchas veces, ¿no? Y obviamente, sí, a veces uno genera miles de interpretaciones en qué está haciendo cada uno cuando, bueno, cuando prenden la cámara, ¿no? Y de repente están, ya así como que están en todos lados. Y que luego son cosas interesantes, ¿no? Porque uno pues, está dialogando algo, pero como que hasta se generan como todo un ambiente interesante, ¿no? En algún momento un alumno no tenía la posibilidad, por ejemplo, de sentarse, ¿no? Porque pues, estaba trabajando y tenía las orejeras y la compu enfrente del carrito, era como el mensajero interno de una empresa, ¿no? Entonces iba dejando como que el sobre en cada departamento, ¿no? Y estaba participando algo muy interesante, ¿no? Entonces parecía hasta como un buen intro de película, ¿no? Porque pues, luego son cosas interesantes porque dices, bueno, le estoy haciendo caso por lo que está diciendo, pero el lenguaje verbal es otra cosa, ¿no? Pero pues bueno, ahí son esas condiciones energéticas son interesantes. Y sí se ha estudiado. Otra cosa es que no se estudie en la facultad y en la carrera, ¿no? En la carrera de comunicación humana sí se estudia. Y pues bueno, son condiciones interesantes, ¿no? Muy bien, como siempre, Diana, ¿no? Este, y bueno, no sé si te contesté, si bueno, clarifiqué un poquito también lo que decías de semiótica y lingüística. Sí, sí, profesor, yo creo que también mientras vayamos como viéndolo más, me van a ir como cayendo más 20 y se van a ir acomodando los conceptos que ahorita se confunden. Ok, muy bien. Sí, sí, sí. Además, recuerden que esto es como un rompecabezas, no hay un principio ni un fin en todas estas materias, ¿no? O sea, al final, cuando terminen la carrera van a ir armando, yo creo que las piezas para hacer el marco, ¿no? De un rompecabezas que es toda una vida, ¿no? Pero bueno, muy bien. Camila, adelante. Gracias, profesor. No sé si sea lo mismo, pero yo pensé mucho en la lengua de señas. A través de símbolos y de gestos, pues la gente que no, o sea, la gente muda puede comunicarse y no sé si eso sea parte de la semiótica, porque a pesar de que en todos los países se habla, son símbolos diferentes en cada región. Y además, o sea, no es lo mismo el lenguaje de señas mexicano que el lengua de señas americano. Entonces, no sé si este ejemplo sea un ejemplo válido de semiótica. Sí, o sea, son buenos ejemplos en términos de que cada uno tiene un sistema de signos particular y un uso particular distinguido. Y sí es claro, o sea, sí el lenguaje de señas tiene ciertas condiciones particulares en la visión mexicana, ¿no? A la visión norteamericana, que de repente pueden haber una especie de cognados, palabras que puedan
significar casi lo mismo en algunos casos, ¿no? Pero Ujú. serán casos específicos, ¿no? Pero eh, lo mismo pasa cuando estudiamos un idioma, ¿no? Eh, podemos agrupar más o menos en lo que llamamos, por ejemplo, en las lenguas latinas, ¿no? Los romances, ¿no? Y podemos ver que hay parecidos, etcétera, ¿no? Las lenguas anglosajonas tienen parecidos, pero Sí, porque tienen las mismas raíces. sí, claro, o sea, Entonces supongo que como la lengua de señas tiene como el mismo trasfondo, puede ser que por eso haya similitudes. claro, sí, o sea, en esa parte, o sea, pero cada una, sí, o sea, son ejemplos que, bueno, explicar el funcionamiento de cada uno sería una semiótica descriptiva, ¿no? Hacer una semiótica aplicada al final es, por ejemplo, cómo educar. Hacer un curso sobre curso de señas es una semiótica aplicada, ¿no? Eso sería Ya. muy particular. Y la semiótica teórica sería, pues, cuál sería la manera como de abordar la descripción de cada lenguaje, ¿no? Pero sí, o sea, en efecto son buenos ejemplos y hay lenguaje no verbal cultural que no está como clasificado, ¿no? O sea, los italianos utilizan mucho la gesticulación, ¿no? Sí, Un italiano. también Sí. la lectura me hizo pensar en la lengua de señas y también que hay comunidades autóctonas que se comunican a través de chiflidos. Ujú, cierto. Entonces, estos son los ejemplos que pues me vinieron a la mente y no estaba muy segura de si aplicaban, porque justo pues escuchando a mis compañeros se referían a otro tipo de lenguaje no verbal, pero creo que es muy interesante cómo todo lo que hacemos puede convertirse en lenguaje no verbal. O sea, desde cómo nos movemos, el lenguaje corporal, eh, los gestos, algún ruido que hagamos. Me parece muy interesante. Sí, pues son temas de investigación al final, ¿no? Porque en muchos casos esto queda como que, pues bueno, ¿cuándo lo voy a usar, etcétera, ¿no? Desafortunadamente estamos muy limitados, ¿no? En esta carrera, ¿no? Pues, por ejemplo, a ahondar más en este tipo de estudios, ¿no? Paralingüísticos, salvo en una investigación de tesis, ¿no? Pero en general, sí, por ejemplo, pues no hay una línea terminal, ¿no? De la carrera que fuera, terapias de lenguaje, ¿no? Que es un área de oportunidad que, que no ha visto la UNAM, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Toda esta parte, que lo estudian más los psicólogos, ¿no? Los terapeutas, ¿no? Pero es propia de una convergencia entre factores cognitivos con la parte lingüística, ¿no? Etcétera, ¿no? Muchas veces siempre tuvimos un compañerito, ¿no? De la primaria, ¿no? Que a lo mejor pronunciaba mal una palabra, ¿no? O no pronunciaba bien la R, ¿no? Eh, y luego esos son los trabajos que luego se aterrizan más, ¿no? Pero digo, toda la parte del lenguaje no verbal pues, sí son muy amplios, ¿no? O sea, e incluso hasta a nivel político, ¿no? O sea, fíjense mucho, por ejemplo, cómo se conduce el presidente de Rusia, ¿no? O sea, en todos sus encuentros, ¿no? Sus gestos, o sea, si algo no le parece es muy evidente, este, y su comportamiento lo entendemos aunque no sepamos ruso, ¿no? O sea, es muy claro, ¿no? Muy bien. Este, ok, ¿quién está por ahí? Pablo Sánchez. Bueno, también quiero comunicar, bueno, también quiero comentar que en el lenguaje no verbal también muchas veces, pues a mí también me gusta el arte y muchas veces, pues hay símbolos que sirven como elemento narrativo de las obras. Por ejemplo, a mí me gusta un cuadro llamado La muerte de Ofelia, no sé si lo han visto. Es de una mujer que es de Everett, pero sí representa una parte de la obra de Shakespeare.
de Hamlet. Entonces es la muerte de Ofelia, que ella cae de un árbol al río y se ahoga. Ella está rodeada de muchas flores y estas flores pues tienen, la otra vez estaba investigando, tienen el significado de representar la pureza, la muerte joven, la lealtad también en el cine, también me gusta el cine, pero más la animación. Las películas de estudio Ghibli también me gustan. Y también ahí usan las flores como elemento narrativo de las obras, de las tramas. Por ejemplo, se me ocurre en el cuento de la princesa Kaguya, en el que las flores de Sakura representan la muerte joven, de igual manera que el personaje principal muere a edad temprana, cuando es el florecimiento de su, pues sí, cuando está en la plenitud de la vida. Entonces me interesa mucho que sin necesidad de usar a un narrador, bueno, utilizan un narrador, pero no es tan, pero sirve como nada más para dar paso al tiempo, a la cronología, pero no hay un narrador que te indique qué va a pasar, más que eso, las flores. Ok, ok. Sí, ahorita la estaba checando en pantalla. A ver, ¿no? Es la que dices, ¿no? Es esa, ajá, las flores. Entonces, y lo que mencionas, bueno, pues del estudio, bueno, estudio Ghibli, bueno, pues ahí en algún momento tomé clases con la maestra Tanaka de Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Que tenía un diplomado, bueno, un curso, ya no sé si se volvió diplomado después, precisamente de cultura manga y anime, ¿no? Y pues bueno, eso luego tiene que ver mucho incluso con la gráfica histórica, ¿no? O sea, que es una forma de comunicación no verbal, pero que es un lenguaje humano, ¿no? Toda la grafía, ¿no? Histórica japonesa, ¿no? Está la famosa cuadro ahí de las famosas olas, ¿no? Pero que eh, o sea, eso está intrínseco más bien en las venas de la cultura japonesa, ¿no? La mezcla de la visión sintoísta, ¿no? De que todo tiene un porqué, etcétera, ¿no? Se ve mucho esta condición energética, ¿no? Y que nosotros tenemos por ahí algo, ¿no? Pues obviamente nuestra herencia mesoamericana, tenemos algo de sintoísta por ahí, ¿no? Por ejemplo, no que creamos en ídolos, etcétera, ¿no? Así como en figuras tal cuales, sino que nosotros le dedicamos una parte de nuestra vida como a los objetos, ¿no? O sea, creemos que muchos de los objetos que están a nuestro alrededor tienen una vida, ¿no? El ejemplo más claro es, por ejemplo, lo de la pluma, ¿no? O sea, pierdes la plumita, ¿no? Y además le dices la plumita, ¿no? Y no puedes trabajar sin la pluma, ¿no? Porque era algo especial para ti, era tuya, ¿no? Entonces, hay como elementos, ¿no? Que mucho se traduce luego en las condiciones religiosas, por ejemplo, de los santos, ¿no? Pero que se van entremezclando, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, esto que mencionas, pues bueno, de los elementos más mágicos como en La princesa Kaguya, que es un cuento tradicional japonés, ¿no? Pues obviamente pues hay elementos de, de las fuerzas básicas, ¿no? En general, ¿no? Los elementos, ¿no? Entonces, la luna es una parte, ¿no? Entonces, pues bueno, son condiciones, ¿no? Que a lo mejor cuando se pueden retomar mucho cuando vemos la parte de cultura y mito, ¿no? En algún momento, pues será válido, por ejemplo, entender toda esta discusión de que algo nos habla, ¿no? Al final, cada cuadro, cada figura, cada pintura, ¿no? O sea, están tan inmersos estos elementos sociales, ¿no? Muy bien, muy bien. No sé si hay alguien más por ahí, alguien más que quiera participar, algún comentario más que deseen hacer, ¿no? Ok, entonces, pues sí, César González, adelante. Mientras estaban mis compañeros,
ahí pues exponiendo sus puntos, yo me puse a pensar acerca de, no sé qué tan válido sea esto, pero lo pensé mucho y pues lo voy a aventar a ver qué sucede, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de lenguaje no verbal y digo, yo me voy, así como mencionaron el anime, yo me voy a otro de mis hobbies, ¿no? Los videojuegos. Y por ejemplo, en videojuegos, a lo mejor más antaños, más retro, hablando de noventas, normalmente siempre no te decían que tenías que hacer una actividad o algo de manera textual, ¿no? No había así como que rompe la piedra, ¿no? Ya había un lenguaje implícito de lo que tenías que hacer. Por ejemplo, en internet luego hay mucho esta broma de una pared de diferente tonalidad a la pared normal. Este, y pues que esconde un secreto, un cuarto, etcétera, ¿no? Entonces, digo, no sé si estoy a lo mejor un poquito errado en hacer la comparación, quizás un poco burda, pero creo que sí podría entrar. No sé cómo opina usted. Existe semiótica del videojuego, sí. O sea, de hecho, incluso desde la parte teórica de Saussure, él daba un ejemplo del juego del ajedrez, ¿no? O sea, el juego del ajedrez tiene unas reglas que serían la lengua y los movimientos del usuario, ¿no? De cada jugador, ¿no? Moviendo cada pieza del ajedrez, es un habla particular, ¿no? Eh, es muy raro encontrar juegos idénticos, ¿no? O sea, es posible encontrarlo, pero es muy raro, ¿no? Las particularidades de los movimientos son ejes de cada usuario, ¿no? Ese es un reto siempre para hacer la investigación de semiótica del videojuego, ¿no? Los primeros estudiosos fueron en los años 80, ¿no? Omar Calabrese, si mal no recuerdo, creo que estaba estudiando, no sé si era Vanguard o de los juegos primeros, ¿no? De los primeros juegos, ¿no? Pero, este, mm, eh, por ahí en la era neobarroca, ¿no? Comenzaba más bien a reflexionar primero a partir de los lenguajes visuales, ¿no? Pues, instituidos, ¿no? El lenguaje cinematográfico en el videojuego, ¿no? Luego, por otro lado, pues bueno, estaríamos hablando más bien de lo que por ahí son las mecánicas de juego, ¿no? Entonces esto, que bueno, a lo mejor en algún punto ahí, bueno, yo no imparto la materia en sistema de universidad abierta de discurso audiovisual, pero sí la imparto en escolarizado. Y sí, uno de los temas es que se habla más bien ahí de lo que es el punto vicario o el punto de referencia, ¿no? De la relación del usuario con el espacio al cual uno tiene acceso, ¿no? Algo que determina mucho el videojuego es la interactividad, ¿no? A diferencia de otro tipo de lenguajes que, por ejemplo, son promesas no cumplidas del cine. El cine, pues, no logra tener interactividad con nosotros sí con el videojuego. Y entonces, pues ahí lo que se determina, ¿no? Pues más bien son el sistema de las mecánicas de juego, ¿no? Cualquier tipo de juego, sea de mesa, etcétera, lo que establece son reglas, ¿no? En el videojuego, pues no están escritas, como bien lo señalas, ¿no? O sea, uno prueba las mecánicas de juego, ¿no? Probando y ensayando la primera fase, ¿no? Si es que ahorita ya hay, la mayor parte de videojuegos actuales te ponen un tutorial al principio, pero sí, o sea, los juegos 80, 90, pues eran mecánicas donde tú experimentabas, se moría tu personaje y pues bueno, regresabas al inicio, pero ibas como conociéndolo. El sistema, pues, más bien, eso nos permite la metáfora de qué es lo que podemos hacer, por ejemplo, en el lenguaje verbal, qué es lo que podemos decir y no decir, ¿no? O sea, si yo digo una palabra sin sentido, pues nadie me la va a entender, ¿no? Son como los lloridos del bebé, ¿no? O sea, tú puedes llorar, ¿no? De niño y obtener ciertos objetos, ¿no?
Entonces como gratificación, ¿no? Entonces el videojuego tiene esa consideración, ¿no? De si logro hacer algo y hay respuesta afirmativa, cognitiva, ¿no? Hay un refuerzo, ¿no? Entonces se refuerza esa condición, pero y fíjate, más hablar del videojuego en sí mismo, no estamos trabajando con la semiótica del videojuego, sino estamos hablando de la semiótica cognitiva del ser humano, cómo respondemos a las situaciones. Ahí es donde sí, en mucho, la investigación aplicada, sobre todo el área cognitiva, pues tiene más desarrollo en la industria armamentista, ¿no? O sea, por eso a los soldados trabajan más con simuladores, ¿no? Y no es gratuito, ¿no? Que pues bueno, ahí hay más inversión, ¿no? Entonces, hay más que hablar del objeto en sí mismo, o sea, desde una visión pragmática hablamos del pensamiento. Si yo veo ya el análisis discursivo del juego, pues bueno, pues ahí pueden haber juegos clásicos donde dices la narrativa, pues clásica, por ejemplo, de Zelda, ¿no? Pues es una narrativa muy pobre, pero el juego es muy bueno, ¿no? Igual, ¿no? O sea, pues hay juegos que tienen una narrativa discursiva pues, muy repetitiva, ¿no? Pero, pues, o juegos indie actuales, ¿no? Como el de Blasphemous, ¿no? O que son Metroidvanias, ¿no? O el Cuphead, que es más como entre peleas, ¿no? Mario Bros, ¿no? Es una mezcla ahí interesante, ¿no? Se generan mecánicas particulares, ¿no? Entonces lo que se estudia más en videojuegos son mecánicas de juego, ¿no? Entonces, cuáles son los límites, posibilidades en relación, ya si lo quiero ver pragmáticamente, con el usuario mismo, ¿no? Pero bueno, son temas que a veces pues se abocan mucho a las investigaciones y desafortunadamente pues lo que nos hace falta en todos estos terrenos, ¿no? Pues es una materia, por ejemplo, hay de informática para entender un poco más el trasfondo de cómo se construye toda esta parte, ¿no? Pero bien, sí, o sea, sí hay una línea por ahí, ¿no? O sea, hay una semiótica del videojuego, ¿no? Bueno, pues bueno, gracias César, y pues bueno, pues ya con esto, pues Gracias, profe. pues me despido, ¿no? Me estoy despidiendo, entonces pues ya nos estamos pues comunicando, ¿no? Para la siguiente sesión, ¿no? Dentro de lo que sería pues nuestra siguiente sesión, que si mal no recuerdo es sobre hermenéutica, ¿no? Entonces, pues bueno, revisan los textos, obviamente, pues bueno, ahí seguimos comunicándonos, cualquier cosa, pues bueno, también tengan paciencia, pues bueno, tengo bastantes alumnos este semestre, entonces pues bueno, tengan un poquito de paciencia, ¿no? Entonces, bueno, sin más, pues bueno, esto ha sido todo, fue la cuarta sesión de Lenguaje, Cultura y Poder, y pues nos vemos y hasta la próxima. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Profesor, hasta luego. Gracias, Hasta luego. profesor. Gracias, Hasta luego. profesor. Hasta luego. Que Gracias, estén Gracias, bien. hasta profesor, luego. hasta luego. Hasta luego a todos.